Ana Stewart Ibarra, directora del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI. Oiga, Ana con doble N, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo usted lo pronuncia? Ana. Normal, Ana. Sí. No le pone énfasis a la doble N. No, depende si estoy en Estados Unidos. sería Ana. ¿Cómo es? Si está en Estados Unidos, ¿cómo es? Ana. Ana. Ujú. ¿Y si está en Latinoamérica? Ana. Está igual. Igual a Ana. Porque es que hay, los nombres no tienen traducción. No. Los nombres, hay gente que insiste que, es que tú te llamas Jorge, pero en inglés te llamas George. George. No. Tú te llamas Jorge. No es que en inglés te llamas, no. En los nombres no tienen traducción, ese es tu nombre. Pero, por ejemplo, no es lo mismo Ana que Ann. No es lo mismo. Pero Anne es otra cosa, ya Otra cosa. como la actriz. ¿Qué Anne actriz? Hathaway. Anne Hathaway, la actriz. En eso te estaba pensando. No, me asusté. No, lo que pasa es que yo conozco a una Teresa con Z y a una Berta con TH. O sea, por eso. La gente lo escribe. Sí, yo puedo escribir Edwin con H si yo quiero. Edwin. Hasta ajá. intercalada. Yo he visto Edwin y Edwin también. Así es que no tengo ortografía. Normal, porque los nombres, cuando a ti te registran, tú puedes escribir tu nombre como tú quieras. Y no pasa nada. Pero siempre me ha llamado la atención dónde está la diferencia de Ana con una N y Ana con dos N. Bueno, aquí está Ana con dos N, quien es la directora del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Primero, Ana, explíquenos, el instituto exactamente a qué se dedica. Muchas gracias por la invitación de Gracias. estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, el IAI se dedica a apoyar la ciencia de las Américas, una ciencia enfocada en los retos grandes del cambio global ambiental, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, seguridad hídrica. Entonces apoyamos ciencia para poder mejorar la toma de decisión y las políticas públicas en nuestros 19 países miembros, porque somos un ente intergubernamental establecidos a través de un tratado en 1992. Oye, hay gente que dice que el cambio climático es un invento. Pueden mirar afuera, Sí. preguntar a los vecinos que están viviendo inundaciones cada vez más graves, los agricultores que están ahora planificando y sufriendo por el efecto de las sequías cada vez más recurrentes, y creo que va a quedar bastante aparente que hay cambios reales que estamos viviendo dentro de esta generación y cada vez acelerados. ¿Cómo se puede conjugar el hecho de cuidar el medio ambiente sin demeritar ni retrasar los avances de la tecnología? Creo que primero hay que concebirnos y entender que no podemos sobrevivir sin el ambiente y la naturaleza. Entonces no es opcional, no es uno o el otro, ¿no? Todos respiramos, tomamos agua, comemos comida. Eso depende directamente de un ambiente saludable. Hoy en día los niños que van a colegios que no tienen aire acondicionado están sufriendo por el aumento de temperatura. Hay muchos estudios mirando el efecto de la educación. Entonces no es algo opcional. Y más bien la tecnología tiene que ser un amigo, tiene que acompañar, apoyar, buscar medidas de, por ejemplo, reducir el calor en los colegios, medidas de mejorar nuestra habilidad de procesar información climatológica usando inteligencia artificial de una manera acelerada para que los gobiernos puedan tomar medidas, sistemas de alerta temprana para epidemias, para inundaciones. Entonces la tecnología tiene que ser una herramienta para poder fomentar el futuro que queremos, no Claro, es uno o el doctora, otro. Pero ahí yo le interrumpo porque el debate que se da, tomando en cuenta de que el cambio climático es una realidad y no se puede mentir, es que el impacto del ser humano en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, sugiere un gasto enorme de energía, por ejemplo, que a su vez sugiere un impacto al medio ambiente. Y la consulta que se hace, o más que se hace, la realidad es que cuando uno empieza a poner cambio climático y desarrollo de nuevas tecnologías, no hay un encuentro. O es A o es B. La pregunta es cómo podemos hacer para que las dos vayan de la mano. Creo que es una falsa narrativa, que es uno o el otro, primero. Y de hecho, ahí entra el rol fundamental de la política pública, ¿no? De asegurar que hay normas que no van a perjudicar los presentes y futuras generaciones en la implementación de estas nuevas tecnologías.
sí hay consideraciones importantes. Por ejemplo, los grandes centros de inteligencia artificial que, como mencionaste, usan mucho agua y energía. Esos tipos de decisiones tienen que ser tomadas de una manera responsable, ¿no? En consulta con el público, con las comunidades que van a ser afectados y considerando desde una visión total, holística de las implicaciones, sin decir, oh, es uno o el otro, ¿no? Tenemos que hacerlo a través de un debate también transparente para que todos sabemos qué decisiones estamos tomando para poder avanzar y no dejar que todo quede en las manos, por ejemplo, o decisiones dentro solamente del sector privado. No puede ser. Requiere ahí una fuerte involucramiento de la sociedad civil para que sí entendemos que puede haber ciertos trade-offs, como dices, especialmente en las etapas iniciales, cuando estamos arrancando y creando toda una nueva gran infraestructura. Pero eso también requiere una visión de largo plazo, una planificación de largo plazo. Capaz requiere unas inversiones ahora, pero no puede ser a costo del agua para las futuras generaciones de la planeta. Hay un punto, y ya le doy la palabra a Icar, que tiene que ver con una narrativa, más que narrativa retórica, que plantea el hecho de, es que ¿qué puedo hacer yo si las grandes potencias no hacen absolutamente nada? Vemos a Estados Unidos saliéndose del Acuerdo de París, volviendo al fracking, el tema de las duchas, que fue un decreto ejecutivo de Donald Trump hace cuestión de 2 semanas de utilizar el agua con la presión sin que haya problema. Vemos del otro lado a una China que explota minerales raros sin que haya ningún tipo de fiscalización. Son los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Y no pasa nada. El ciudadano de a pie que está escuchando esta entrevista dice, pues ¿para qué yo voy a unirme, ser parte de aupar estas iniciativas cuando los grandes jugadores, que son los que pueden cambiar de alguna u otra manera, de manera drástica, el futuro del planeta, no lo están haciendo? Creo que es una muy buena pregunta y difícil porque todos lidiamos con esto el día a día, pero solo esta conversación hoy en día ya es un pequeño grano de arena hacia este cambio, hacia dónde queremos ir. Realmente el cambio va a comenzar y está ya comenzando con un cambio de conciencia en cada uno de nosotros. Digamos, tenemos que como romper esta idea de que somos separados de la planeta, de la naturaleza, entender nuestra conexión íntimamente. Es una crisis existencial. No podemos existir si no tenemos una planeta, agua, aire, suelos limpios y cuidados para ahora y para el futuro. Y eso puede comenzar en el día a día de cada uno. Y nunca es tarde. Digamos, la educación es fundamental. Todos los futuros líderes de la planeta comienzan en la primaria y ahí también tenemos que comenzar. Y puedo decir que, por ejemplo, Panamá, aunque es un país relativamente pequeño, ha tenido un rol enorme en espacios internacionales, por ejemplo, en cambio climático. Está destacando y tomando un rol de liderazgo en las diferentes negociaciones internacionales de cambio climático, de sequías, de biodiversidad. Entonces, cada uno puede tener un impacto para mover, digamos, en la dirección que tenemos que ir y no debemos descontar nuestra capacidad de realmente tener un impacto y comenzar desde ahora. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen aquí en Panamá? Es una muy buena pregunta. De hecho, desde hace años atrás, Panamá ha destacado su liderazgo en la diplomacia científica. Aquí en Panamá, nuestros anfitriones en el país, nuestros puntos focales oficiales es a través de Senacit y el Ministerio de Ambiente. Entonces, desde 2023 hemos trabajado con Senacit para fomentar capacidades en diplomacia científica en la región. Realizamos 2 encuentros regionales con 15 países que vinieron funcionarios de gobiernos aquí a Panamá para recibir capacitación justamente en las negociaciones de cambio climático para fortalecer la posición de Latinoamérica y el Caribe en las negociaciones internacionales. Y hubo un segundo encuentro enfocado en la gestión de manglares y estuarios en conjunto con COIBA AIP, pero con siempre un enfoque regional de cómo tenemos que trabajar entre nosotros, que compartimos fronteras, que compartimos retos para poder hacer intercambio de datos, de conocimiento, expertise y políticas públicas alineados para seguir adelante. Entonces, por un lado tenemos avances en el área de diplomacia científica, aquí conjuntamente con Panamá, que ha sido un líder en este campo. Y por otro lado, nosotros financiamos y apoyamos proyectos de ciencia, pero una ciencia distinta, una ciencia aplicada, una ciencia que incorpora desde su concepción las comunidades locales, los tomadores de decisión, con los académicos de diversos campos, como la ciencia social y la ciencia biofísica, para poder construir soluciones hacia los retos más grandes que ya hemos mencionado. Entonces, en este momento estamos financiando proyectos en el Darién sobre la conservación de la biodiversidad, enfocado en Río Balsas.
Otro proyecto sobre etnobotánico con la comarca y etnia Nové sobre bosques sostenibles. Otro proyecto enfocado en manglares y estuarios, justamente con Coiba AIP. Y un cuarto proyecto enfocado en Chitré sobre ordenamiento territorial y adaptación basado en ecosistemas de humedales. Entonces, reitero que estos son proyectos que desde su concepción rompen la paradigma de que la ciencia es desde la academia hacia la comunidad, más bien que la comunidad y los tomadores de decisión sean inmersos en el proceso de construir esta ciencia y este conocimiento para que realmente tenga el impacto que queremos y que no queda la ciencia dentro de las paredes de la academia. Y esos proyectos, porque entiendo, tienen una apertura para quien desee hacer pasantías. Si alguien está interesado en ser parte de estos estudios y proyectos, ¿cómo puede hacer? Es buena pregunta. Bueno, en ese caso, si hay alguien interesado, se puede comunicar con el IAI y nosotros estaríamos encantados de hacer el puente directamente con los que están liderando y ejecutando el proyecto. Y de hecho, hace 2 semanas atrás tuvimos un encuentro con Esri Panamá. Esri es una empresa internacional que trabaja con sistemas de información geográfica, con temas de mapas digitales, con AMUPA, con la organización que trabaja con los municipios de Panamá. Y hay discusiones de cómo podemos mejorar y fortalecer la participación directa de los municipios y los alcaldes directamente en estos proyectos, para que aseguramos que los resultados tengan un impacto directo para las poblaciones mayormente afectadas. Doctora, ¿somos conscientes en Panamá de lo que tenemos como país cuando hablamos de la naturaleza y del actuar de nuestra cotidianidad en el impacto en la misma? ¿O no somos conscientes? Más bien es una pregunta que haría para ustedes. Yo recién llegué a vivir aquí en agosto. Yo puedo decir que he visto que Panamá, en general, desde el gobierno, que yo trabajo más de cerca con el gobierno, Ministerio de Ambiente, tiene mucha conciencia y mucho liderazgo, como mencioné, a escala regional, internacional. Claro. ¿Cómo eso se aterriza en las comunidades locales? Eso es una pregunta. ¿Y cómo podemos fortalecer la educación, como ya hemos mencionado? Fundamental. A ver, Ana, le he escuchado, creo que en 3 ocasiones hablar de políticas públicas, que son fundamentales, son necesarias. Y eran las políticas públicas que no se pueden medir en gobiernos de 5 años, son políticas que tienen que continuar, administración tras administración, o sea, políticas públicas de Estado. Y empieza lo que acaba de decir, desde la misma niñez, o sea, desde el colegio, la primaria, como decimos aquí. Aquí nosotros trabajamos siempre los planes de mitigación y una serie de estudios de impacto ambiental y demás para cualquier obra, porque cualquier obra del hombre impacta obviamente directamente al medio ambiente. ¿Se han revisado estas políticas? ¿Se ha hablado de esto? ¿Cómo las han visto ustedes como organismo? Porque siempre son cuestionadas cuando hay obras y proyectos, los famosos estudios de impacto ambiental de las entidades. Ana. Bueno, sabemos que Panamá, como otros países, han realizado sus planes nacionales para responder a cambio climático, planes de adaptación, planes de mitigación. Sí. Cada plan también requiere recursos, y no solo Panamá, pero todos los países, especialmente países con recursos limitados, están luchando para buscar recursos nacionales e internacionales. Entonces ahí también el tema del compromiso del Estado fundamental para asegurar que hay un presupuesto adecuado para poder realmente implementar los planes. Entonces solamente tener un plan no es suficiente si no hay los recursos financieros sostenibles a lo largo del tiempo, que también deja que hay personas capacitadas que se mantienen en los cargos y pueden ejecutar estos planes de una manera eficiente y para ir construyendo una gobernanza sólida, ¿no?, en el país. Como digo, esto no es algo de Panamá, eso yo diría de todos los países con quienes trabajamos en la región. Sí hay buenos avances, hay mucho trabajo ahora para crear políticas más alineadas, para que no podemos hablar de biodiversidad por un lado, cambio climático por otro lado y seguridad hídrica o seguridad de agua por otro lado. Necesitamos una visión integral para poder otra vez usar mejor los recursos que hay y mejorar la implementación de estas medidas, porque estos temas todos son conectados. Sí. Pero muchas veces trabajamos solo con un sector por acá, otro sector por allá, otro actor, y al final terminamos desperdiciando recursos y conocimiento. Pero escuchándola, Ana, atentamente, y creo que fue, si no, una de las preguntas que le hizo Gonzalo. Mientras ustedes investigan todos estos cambios que se están operando con el cambio climático y demás, al mismo tiempo
logran investigar o logran tener contacto con instituciones afines a las de ustedes, como el IAI, donde se procura un equilibrio, que creo que era un poco esa primera pregunta de Gonzalo, ese equilibrio entre desarrollo y medio ambiente. A ver, si tomamos el caso de Panamá, para Panamá es fundamental que llueva. Además de para sacar el agua potable para consumo humano, para mover el activo más importante que es el Canal de Panamá. Si no hay lluvia, el Canal de Panamá es una zanja. Sí, exacto. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Reitero que no es uno o el otro. Digamos, no va a haber un Panamá próspero en 50 años si no cuidamos del ambiente hoy en día. Si deforestamos, si no hay agua, no es uno o el otro, pero requiere un horizonte capaz un poco más largo, una visión más holística. Digamos, el ejemplo perfecto, seguridad hídrica, sequías, impacta directamente aquí en Panamá con el canal, el motor económico, ¿no?, del país. Hoy en día el tema sequía es una prioridad, no solo para Panamá, pero diría para toda la región, especialmente Latinoamérica, el Caribe. De hecho, en 10 días vamos a tener nuestro encuentro más importante del año, cuando se reúnen los 19 países miembros del IAI para discutir las acciones del instituto para el próximo año, y el enfoque va a ser sequías, netamente, y cómo la ciencia necesita aportar a las políticas públicas. Entonces, sequías, el impacto en el transporte, el canal, agricultura, salud, energía. Por ejemplo, en Ecuador este año hubo recortes tremendos de electricidad, hasta 12 horas por día, por los problemas con la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, los problemas de sequía es fundamental. Digamos, no podemos concebir un desarrollo si, por ejemplo, los sistemas de hidroeléctrico están colapsados. Claro, pero hay un debate, y más allá de que la organización quiera ser parte y quiera apoyar a Panamá a ser líder regional en temas ambientales, es que los dos temas fuertes que vienen para el gobierno son temas que involucran al medio ambiente. La mina y Río Indio. La mina, por un lado, porque nos golpeó el 5% del Producto Interno Bruto. Y dos, Río Indio es que si no se hace, ¿qué hacemos con el agua? Entonces, hay un tema yo puedo entender el debate, que ciertamente lo hay, de las dos tienen que ir de la mano. Perfecto. Pero ¿cómo le hacemos entender a los moradores de Río Indio que si no se hace ese embalse, nos quedamos sin agua? Ese es el debate, ¿no? Y lo mismo pasa con la mina. Por más impacto que haya, yo se lo he dicho al profesor, yo creo que la minería no es minería responsable, es una opinión muy personal. Pero entiendo que sin minería yo no pudiese tener esto. Y entiendo que Panamá tal vez no tiene el desierto que tiene Chile. Pero sé que hay otros países en donde son parte del trópico, en donde sí hay minería, pero tiene que haber una fiscalización. Hacia allá va mi pregunta. Debemos, para que esas dos formas de posición o de visión sobre el desarrollo y el medio ambiente puedan ir de la mano, ¿tiene que existir una buena fiscalización? Bueno, toma un paso atrás. Yo creo que ahí, desde nuestra óptica, nuestro enfoque es apoyar la ciencia, la construcción de conocimiento y herramientas. Se requiere un diálogo transparente y equitativa en el cual los actores pueden sentar juntos, ¿no? Los miembros de la comunidad que van a ser afectados, los del gobierno que van a tomar la decisión, los académicos, qué sé yo, que conocen sobre las cuestiones del río, las cuestiones sociales, tienen que sentar juntos en un espacio de confianza construido, ¿no?, sostenido, para poder poner todas las diferentes perspectivas y evidencias juntos y poder llegar a soluciones. Eso no ocurre la mayor parte del tiempo, desde la ciencia por lo menos, ¿no? Entonces nuestro rol es ver cómo transformamos la ciencia para apoyar. Al final es una decisión soberana de Panamá. Panamá decide lo que es mejor para su gente. Nuestro rol no es opinar sobre eso. Nuestro rol es sí apoyar los procesos de construcción de conocimiento para que al final los que tienen que tomar decisiones duras y difíciles por lo menos tienen un proceso transparente, legítimo y una base para poder asegurar que se está tomando lo mejor que se sabe que está haciendo lo mejor que se puede dentro de las limitaciones que tenemos. Claro. Usted ha dicho algo que para mí es fundamental en este tema y en cualquier otro tema del día a día de una sociedad y de un país. Educación y, como consecuencia de ello, información. Para que la gente llegue a sus propias conclusiones. Exacto. Cada uno tendrá su propia conclusión.
Aquí un oyente en el YouTube, o uno que nos está viendo en YouTube, dice, y bueno, ¿y cómo explican la alta concentración de mercurio en los peces sargento? Sin decirlo, está tratando de vincular el tema del mercurio con la explotación de la mina. Y está harto dicho que en el proceso de mina que está en Panamá y que ahora está detenido, se utiliza el sistema de flotación. No se usa mercurio ni cianuro para separar los metales. Se usa la flotación. Panamá no se usa mercurio para... La minería ilegal sí usa mercurio, porque está más apurada en separarlo. ¿Cómo hacemos para que la información que está allí, el individuo, hombre o mujer, en este caso panameño, la asimile y no es que la acepte, sino que entiende que la explotación minera en Panamá, esa que está detenida ahora mismo, es por flotación y no es por separación de mercurio? Y se explica, pero la gente insiste. Claro. Hay cuestiones también de misinformation, ¿no? Las campañas también activas de generar misinformation. Y ahí tiene que haber una contracampaña de saber cuáles son las informaciones y ahí también ver cuáles pueden ser como voceros de confianza que son capaces como un poco separados de los procesos políticos. Y ahí entra tal vez el rol de la academia, ¿no? Los científicos de confianza de Panamá, redes internacionales que pueden apoyar, que no están tan metidos, ¿no? en las decisiones difíciles políticas, pero que pueden proveer conocimiento, información que sea confiable y transparente. Creo que eso es fundamental. De hecho, ese es el rol, yo creo que mucho de la ciencia. Ahí también pueden entrar otros organismos regionales que, como digo, somos como separados de ese proceso. Pero es un reto grande. Al escucharte hablar me hizo acordar, en 2023, en agosto, estuve en el Cumbre de la Amazonía, en Belén, en Brasil, que fue como la preparación hacia la COP de cambio climático que va a haber este noviembre. Correcto. Y había una enorme representación de los pueblos indígenas de la Amazonía, de Brasil, de los quilombolas, muchas comunidades. Y Brasil desde ese tiempo dijo que eso va a ser uno de los foques, eso va a ser la COP de la gente, ¿no? De la voz de la gente de la Amazonía en particular. Por eso lo van a hacer en Belén, para resaltar la importancia de esa región para el mundo. Y en ese tiempo, recuerdo clarito, estaba ahí con OTCA, con la organización que trabaja con los países amazónicos, los 8 países, y declararon en ese momento que el tema de mercurio era una prioridad enorme para la Amazonía, ¿no? Por el tema de la minería ilegal y los impactos en las comunidades que vivían ahí era devastador. Entonces, no puedo opinar, no sé exactamente lo que está pasando aquí en Panamá, no es mi área, pero me lleva a este recuerdo y es un tema desde toda la región que tenemos que abordar porque afecta la vida de miles y miles de personas que no tienen capaz recursos, acceso a salud pública, a otros medios para salir adelante. Un tema actual, un tema que felizmente hay una cantidad de científicos en el mundo que lo están evaluando. Uno de los elementos más importantes, creo yo, sí, el cambio climático existe, eso es una realidad y es una tontería negarlo, existe. Y para mí, por lo menos, lo más valioso de todas estas investigaciones que organizaciones como las de ustedes hacen es que también nos puedan decir, bueno, hay solución. Probablemente habrá algunas áreas donde no hay retorno, no sé, no lo sé. Pero por lo que yo les entiendo y lo que he estado escuchando en la mañana de hoy, hay mecanismos de tratar de buscar paliativos a la situación. Es lo que debo entender. Sí, por un lado se llama la adaptación al cambio climático. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cosechar semillas que son más resistentes a sequías? ¿Cómo podemos rediseñar los colegios para que los niños no sean tan afectados por el aumento del calor? Esas son medidas de adaptación. También, por ejemplo, poner árboles en las ciudades, en áreas urbanas, para reducir la temperatura de las ciudades. Pero también hay lo que se dice y se escucha cada vez más, los límites de adaptación. No podemos solo adaptarnos y salir de esta situación. Por eso también la mitigación, la reducción de las emisiones es fundamental, más a escala global. Entiendo que Panamá es un país de carbón neutro, ¿no? Que no está emitiendo en general,
pero aún así estamos hablando de un cambio global, digamos, Claro. de la matriz económica, la matriz industrial, para poder, porque no podemos simplemente seguir adaptando, porque va a llegar un momento que ya no se puede adaptar más y la temperatura va a seguir aumentando. Pero aún así sí hay mucho que se puede hacer, hay mucha innovación y soluciones saliendo hoy en día. Yo soy siempre optimista, ¿no? Soy una persona que veo también cómo en poco tiempo, en un poco más de un siglo, como humanos hemos hecho tanto caos, también en un siglo o poco tiempo también podemos encontrar soluciones. Tenemos que canalizar, enfocarnos y realmente comprometernos con los recursos financieros, con el compromiso político que se requiere para movilizar este cambio que necesitamos. Educación, sin duda es la clave. Fundamental. O sea, muchos científicos investigando, lo cual es una buena noticia, pero de la mano, tiene que venir esto de la mano. Usted lo ha mencionado 3 veces, creo, el tema de las escuelas, los niños pasando. Sí, pero hay que hacerles entender por qué les está pasando eso. Yo, cuando hablo de este tema, siempre comento, incluso cuando yo todavía daba clases, yo daba clases en la misma escuela donde yo me gradué. Ujú. Y cuando allá con Dicar estaba naciendo, Ujú. según él, que él se baja la edad, yo estaba en 3er año de escuela secundaria y dábamos clases en la mañana y en las tardes. En las tardes había que cerrar las puertas porque la brisa no dejaba dar clases. De la loma esa del Ujú. colegio. ¿Sí? Ujú. La brisa no dejaba dar clases. Ujú. Hoy, en esa misma escuela, en el mismo edificio, en la misma ubicación, Tiene aire. todos los salones tienen aire acondicionado porque sin el aire acondicionado no se puede dar clase. O sea, si alguien duda que hay un cambio climático real, no quiere reconocer la realidad, pues. No, Colombia apostó a una de sus ciudades a sembrar más árboles para bajar Exacto. la temperatura. Ujú. Está ligado, ¿verdad? Sin duda, claro. Y poner árboles aumenta la salud mental, te da espacios verdes donde puedes ir a pasear, caminar, correr, reduce la temperatura de la ciudad. Claro. Eso es lo que se llama co-beneficios, que el co-beneficio para la salud física, mental, al mismo tiempo va reduciendo la temperatura y mejorando la calidad de vida de una ciudad, de un área urbana. Entonces, ustedes están instalados en Panamá. Estamos aquí desde agosto del año pasado, hemos trasladado nuestra sede desde Uruguay hasta Panamá. Ah, caramba. Ujú. ¿Y a dónde están? ¿Están en la ciudad del Saber? Estamos ¿no? en Ciudad Saber. Adentro de sí. la ciudad del Saber. Ah, qué bueno. Sí, exacto. Y eso me imagino que facilita el intercambio de información del Sí. instituto de ustedes con el gobierno de Panamá, o con el Ministerio de Ambiente, etcétera. Sin duda, aquí en Panamá, como mencioné, nuestros puntos focales son del Ministerio de Ambiente, de hecho la Unidad de Cambio Climático y también con CENACIT, pero también Panamá tiene su particularidad de ser un hub para muchas agencias regionales y globales que facilita el trabajo no solamente con el gobierno nacional, pero con toda la región. Lo permite la ciudad del saber. Exactamente. Ahí están todos. Sí, es realmente Organi- un lugar Bueno, un ideal poco para la razón de nosotros. ser de la ciudad del Sí. Saber, ¿no? Sí. Un conglomerado de investigaciones, de universidades, de empresas, investigando todo lo que se pueda. Quería comentar un poco atrás del tema de educación, que desde hace un par de años nosotros formamos parte de un grupo que se llama la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra, que son temas de imágenes geoespaciales, satelitales. Esto fue algo establecido que hoy se llama Red Labot, en conjunto con NASA de Estados Unidos, con Esri, que es una empresa global que trabaja con mapas geoespaciales, y con Amerigeo, que es un red de las Américas que trabaja en temas geoespaciales. Y se ha ido capacitando a jóvenes en la universidad y en colegios secundarias en cómo usar estos tipos de mapas digitales, satelitales, con observaciones de la Tierra para poder crear sus mapas, analizar y responder a los retos que tienen sus comunidades, como sequías, como manejos de desechos sólidos. Entonces, hemos visto cómo este tipo de iniciativa que ya ha llegado a 16 países de las Américas con miles de estudiantes aquí en Panamá, hay escuelas en áreas rurales, en secundaria, donde todos están recibiendo capacitación en herramientas geoespaciales y ha ido abriendo para los jóvenes todo un nuevo campo, una nueva carrera. Claro. Muchos de ellos ahora van a estudiar ciencia en la universidad. Hemos visto cómo se despierta su curiosidad y ven también cómo pueden usar la tecnología directamente para abordar estos retos. Y me parece fundamental también para cerrar la brecha tecnológica, especialmente en áreas rurales, abrir nuevas carreras, un nuevo futuro para la generación que viene y darles en sus manos herramientas para justamente responder a estos enormes retos ambientales que estamos hablando.
Y eso es una gran ventaja que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Tienen Sin duda. una gama de información que les permite trillar por avenidas muy diferentes a las generaciones anteriores. Eso es algo muy bueno. Ana Stewart, muchísimas gracias por este Muchas tiempo, gracias. muy amable, valioso, por cierto. Gracias. Hasta pronto. 8:47 minutos, señor Alfonso. Cayó la lluvia y parece